Cuando la mayoría de la gente imagina San Francisco, evoca escenas dignas de postales, empinadas colinas repletas de casas coloridas, el característico tintineo de los tranvías deslizándose por sus rieles, o la silueta naranja del puente Golden Gate, emergiendo majestuosamente entre la niebla marina. Pero mucho antes de que estos emblemas se convirtieran en símbolos de la ciudad, existía otra maravilla que capturó la imaginación de miles de personas. Era un lugar tan extraordinario, tan colosal y tan rebosante de vida que parecía casi imposible que pudiera existir. Esta maravilla arquitectónica se llamaba los Baños Sutro. En su apogeo, los Baños Sutro fueron aclamados como el complejo de natación cubierto más grande del mundo. Pero no era simplemente un conjunto de piscinas, era un palacio monumental construido de cristal, hierro y agua. El edificio se extendía a lo largo de la costa como una joya resplandeciente, reflejando la luz del sol y las olas rompientes del Océano Pacífico. Para la gente común, trabajadores, familias y niños, este lugar representaba entrar en un mundo completamente distinto. Ofrecía diversión, emoción y un respiro de las dificultades cotidianas que marcaban sus vidas. Suscríbete si te está gustando esta historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Hoy prácticamente nada queda de aquel sueño glorioso. Cuando los visitantes recorren la costa cerca de la casa del acantilado, solo encuentran hormigón, fragmentado, escaleras que no conducen a ninguna parte y montones de piedras cubiertas de musgo. El sonido de las olas reverbera en espacios vacíos, donde miles de personas una vez rieron, chapotearon y vitorearon. Las ruinas parecen misteriosas y solitarias, como si guardaran antiguos secretos. Los turistas suelen detenerse y hacer la misma pregunta: ¿cómo pudo algo tan inmenso y tan querido desaparecer tan completamente? Para entender la respuesta debemos viajar más de siglo y medio atrás, a una época llena de emoción, peligro y cambios extraordinarios. Era mediados del siglo XIX, durante la fiebre del oro de California, cuando personas de todo el mundo llegaban con la esperanza de enriquecerse de la noche a la mañana. Y entre esos soñadores había un hombre cuya imaginación era incluso más grande que su ambición, Adolf Heinrich Joseph Sutro. En el año 1850, un barco atracó en California transportando a un joven inmigrante alemán llamado Adolf Sutro. A diferencia de muchos otros en el barco, no era un minero soñando con oro, ni un jugador esperando un golpe de suerte. Adolf Sutro, nacido en lo que ahora es Alemania, había estudiado ingeniería minera y negocios. Comprendía las máquinas, los túneles y los sistemas de ventilación. Tenía grandes ideas y creía que podía usar su talento para resolver problemas en lugar de buscar tesoros. Mientras miles de mineros esperanzados se lanzaban a las montañas con picos y palas, Sutro no lo siguió. En cambio, observó el mundo minero desde otra perspectiva. Se dio cuenta del peligro que estos trabajadores enfrentaban diariamente. Las minas en el siglo XIX eran mortalmente peligrosas. Los túneles frecuentemente se inundaban. Gases venenosos se acumulaban bajo tierra. Explosiones e incendios ocurrían sin previo aviso. Cuando los mineros quedaban atrapados, apenas tenían esperanza de escapar. Sutro sabía que esta situación necesitaba cambiar, y creía tener la respuesta. Durante la década de 1860, viajó a Nevada, hogar de la Beta Comstock, uno de los yacimientos de plata más ricos del mundo. Allí presentó una idea audaz. Quería excavar un túnel profundo bajo tierra para drenar el agua, eliminar gases letales y proporcionar aire fresco a los mineros. Este proyecto de ingeniería se extendería por miles de pies, atravesando roca sólida y tierra. Muchas personas consideraron el plan de Sutro ridículo, costoso e imposible. Pero Sutro no se rindió. Pasó años intentando convencer a inversores para que respaldaran su proyecto. No lo escucharon hasta que llegó la tragedia. En 1869, una explosión e incendio arrasaron la mina Yellow Jacket, matando a 35 mineros. La tragedia conmocionó la región y expuso cuán peligrosas eran realmente las minas. De repente el túnel de Sutro dejó de parecer una fantasía. Parecía un salvavidas. Los inversores comenzaron a prestar atención. Los trabajadores creyeron en el proyecto. Poco a poco las piezas encajaron. Sutro creó la Sutro Tunnel Company y recaudó fondos vendiendo acciones. Comenzó la construcción y durante años los trabajadores excavaron, dinamitaron y se abrieron camino a través de la oscuridad. Fue peligroso, lento y lleno de contratiempos, pero Sutro nunca dejó de avanzar. Finalmente, en 1878, el extraordinario túnel se completó. Se extendía por 3,600 pies, medía 10 pies de ancho y alcanzaba casi 600 pies bajo la superficie. Para los mineros, este túnel lo cambió todo.
hizo la minería más segura y permitió excavaciones más profundas. La tenaz determinación de Sutro había dado frutos y se convirtió en un hombre rico mucho más que el minero promedio que pasaba años arriesgando su vida bajo tierra. Pero la riqueza no era el objetivo final de Sutro. A diferencia de muchos hombres acaudalados de la época, no quería esconder su éxito ni construir una mansión solo para sí mismo. Quería usar su dinero para crear algo que el público pudiera disfrutar, algo que trajera felicidad, conocimiento y belleza a la gente común. Cuando Adolf Sutro regresó a San Francisco en los años 80 y 80, no se acomodó en una vida tranquila. En cambio, comenzó a comprar terrenos por toda la ciudad, tanta tierra que algunos afirmaban que finalmente fue dueño de una 12ª parte de todo San Francisco, pero su propiedad más famosa se encontraba en un acantilado con vistas al Océano Pacífico. En 20 acres de terreno muy por encima de donde las olas golpeaban las rocas, creó Sutro Heights, un jardín público diferente a cualquier cosa que la ciudad hubiera visto. El jardín estaba repleto de plantas exóticas, flores coloridas, estatuas detalladas y senderos que serpenteaban entre vegetación serena. Incluso había una torre de observación a la que los visitantes podían subir para contemplar vistas panorámicas del océano, la costa y el lejano horizonte de la ciudad. Lo que hacía a Sutro diferente de otros terratenientes adinerados era simple. Creía que la gente común merecía el mismo acceso a la belleza que los ricos. En lugar de mantener sus jardines privados, los abrió a todos por una pequeña y asequible cuota. Las familias de clase trabajadora que vivían en barrios congestionados podían deambular por jardines tranquilos y sentir que estaban en un mundo completamente diferente. Esta idea, compartir el lujo con el público, se convirtió en el núcleo del legado de Sutro. En 1883, adquirió la icónica Cliff House, un restaurante ubicado dramáticamente al borde de los acantilados. Después de que un incendio destruyera parte de ella, la reconstruyó de forma aún más grandiosa. Pero ni siquiera la Cliff House era la obra maestra que Sutro soñaba. Abajo, bajo los acantilados, escondido en una ensenada rocosa, vio algo que nadie más veía. Mientras otros veían un terreno difícil azotado por las olas, Sutro vio potencial. Al principio imaginó crear un acuario, un lugar donde la gente pudiera observar de cerca las criaturas marinas, pero la idea siguió creciendo. Pronto el acuario se convirtió en planes para un paseo marítimo. Luego surgió la idea de un hotel, y finalmente se transformó en algo extraordinario, un gigantesco palacio público de baños inspirado en los antiguos baños romanos. Los baños públicos se estaban volviendo populares en América y Europa en esa época. Algunos eran piscinas sencillas, mientras que otros eran más elegantes, pero la mayoría estaban destinados principalmente a ciudadanos adinerados. Adolf Sutro no quería eso. Sus baños darían la bienvenida a todos, ricos o pobres, locales o viajeros, jóvenes o mayores. En 1888, Sutro anunció un concurso de diseño que ofrecía. Ganadores fueron C.G. Colley y Emile S.Leme, los mismos arquitectos que le ayudaron a reconstruir la segunda Cliff House. Lo que diseñaron, guiados por la imaginación de Sutro, fue extraordinario. No era solo una piscina, era un monumento, un palacio, un milagro de ingeniería construido donde tierra y mar constantemente luchaban entre sí. La construcción de los baños Sutro comenzó a principios de la década de 1890. Para la mayoría de la gente en San Francisco, el proyecto parecía increíble. La ensenada donde Adolf Sutro quería colocar su enorme palacio de cristal no era pacífica ni conveniente. Era un bolsillo salvaje y rocoso de costa constantemente golpeado por las olas del océano. Las mareas altas llegaban con tremenda fuerza. Las mareas bajas dejaban atrás algas resbaladizas y montones de piedras. Pocos ingenieros de la época se habrían atrevido a construir algo allí, pero Adolf Sutro no era como otros hombres. Había resuelto desafíos de ingeniería en las profundidades de la Tierra. Había construido un túnel que la gente consideraba imposible. Controlar el Océano Pacífico, al menos en una pequeña ensenada, no le asustaba, de hecho le emocionaba. Para dar vida a su visión, Sutro y sus trabajadores diseñaron un elaborado sistema subterráneo para manejar el agua del océano. Excavaron pasajes y túneles en la roca bajo los acantilados. Estos túneles fueron diseñados para que las olas pudieran entrar durante la marea alta y llenar naturalmente las piscinas con millones de galones de agua salada. Y cuando las mareas bajaban demasiado, utilizaban bombas gigantes capaces de mover 6.000 galones de agua por minuto para mantener las piscinas llenas. Esto no era solo ingeniería ingeniosa, era genial. Sin estos sistemas, los baños habrían sido imposibles. El océano mismo se convirtió en el corazón del edificio, llenando, refrescando y limpiando las piscinas. Los desafíos no terminaban ahí. Los cimientos requerían una fuerza enorme, ya que el edificio debía soportar el constante golpeteo de las olas y tormentas.
Los trabajadores trajeron toneladas de roca para estabilizar la estructura. Incluso construyeron caminos dentro de una cueva cercana, los mismos que la gente explora hoy, para transportar piedra desde canteras locales. Carretilla tras carretilla, rodaba a través de la oscuridad, entregando los materiales necesarios para crear la enorme base. Luego vino el rompeolas, un muro masivo construido de roca y hormigón que se alzaba entre los baños y el océano abierto. Sin él, una sola gran ola podría haber destrozado la estructura. Pero con él, el edificio tenía una oportunidad de resistir el poder del Pacífico. Aún así, el rompeolas tuvo que ser reparado una y otra vez. Naturaleza nunca dejó de poner a prueba la creación de Sutro. Y finalmente, se elevó el edificio principal, un palacio de cristal junto al mar. Cuando la estructura se completó, la gente apenas podía creer lo que veía. Cubriendo 3 acres, un tamaño enorme para cualquier edificio de la época, los baños Sutro no se parecían a nada que América hubiera visto jamás. El techo estaba hecho de cristal. Arcos de hierro masivos elevaban láminas de cristal en el aire para que la luz solar pudiera entrar. Cuando el sol golpeaba la estructura en el ángulo correcto, todo el edificio resplandecía como cristal. Desde lejos, parecía un sueño emergiendo de la niebla oceánica. En el interior, la luz se filtraba a través del cristal, rebotando en las piscinas y bailando por las paredes. Todo el lugar se sentía cálido, luminoso y lleno de vida, incluso cuando el clima exterior era frío o brumoso. A menudo, los visitantes que entraban por primera vez se detenían completamente maravillados. El sonido de las olas resonaba débilmente desde debajo de la estructura. El aroma salado del océano se mezclaba con el aire cálido de las piscinas temperadas. Parecía una combinación mágica de naturaleza e invención humana, y los detalles eran impresionantes. Había 7 piscinas dispuestas en terrazas que fluían naturalmente hacia el océano. 6 piscinas se llenaban con agua salada filtrada, cada una a una temperatura diferente. Algunas eran frescas y refrescantes, otras agradablemente cálidas, y una sola piscina contenía agua dulce para quienes preferían un tipo diferente de natación. Alrededor de las piscinas, docenas de escaleras se curvaban y ascendían hacia balcones y pasarelas. Los suelos brillaban. Las vigas metálicas sobre el techo se arqueaban con elegancia como el interior de una nave gigante. Y dondequiera que miraras, la gente reía, chapoteaba, corría o simplemente se sentaba y absorbía el ambiente. Los baños Sutro no eran simplemente grandes, eran magníficos. Dentro de los baños Sutro las posibilidades parecían infinitas. Había trampolines que lanzaban a la gente por los aires, toboganes de agua que se curvaban hacia las piscinas, trapecios colgaban sobre el agua, donde los valientes nadadores podían balancearse y caer a la piscina de abajo. Algunas piscinas incluso tenían plataformas flotantes y trampolines. Para los visitantes que no querían nadar, había igual cantidad de cosas que disfrutar. Un amplio paseo marítimo rodeaba las piscinas, ofreciendo a la gente un lugar perfecto para pasear y observar. Familias caminaban del brazo, adolescentes se reunían con sus amigos, y los adultos mayores se sentaban en bancos disfrutando del calor dentro del enorme edificio de cristal. Y luego estaba el museo, quizás la parte más sorprendente de todas. Adolf Sutro había viajado por todo el mundo, y dondequiera que iba coleccionaba objetos fascinantes. En lugar de guardarlos en una mansión privada, los exhibía en los baños. El museo mostraba momias egipcias, animales disecados, plantas raras, minerales inusuales, especímenes científicos y artefactos culturales de docenas de lugares. Los visitantes podían pasar horas paseando por las exposiciones antes de meterse en una piscina. Además del museo, Sutro incluía 500 vestuarios privados, un anfiteatro con capacidad para 2,700 personas para competencias y eventos especiales, salas de reuniones para grandes encuentros, y restaurantes que servían comidas para que los visitantes pudieran quedarse todo el día. Era en parte centro de natación, en parte museo, en parte sala de atracciones y en parte espacio de reunión comunitaria. Y lo mejor de todo, era asequible. Sutro creía profundamente en hacer el lujo accesible para todos, no solo para los ricos. El viaje en tranvía hasta los baños costaba 5 centavos, y la entrada para nadar costaba 25 centavos. Eso era lo suficientemente bajo para que casi cualquiera pudiera permitírselo, incluso las familias que luchaban económicamente. El día de la inauguración en 1896, los baños Sutro estaban repletos de miles de visitantes emocionados. Los periódicos describieron la escena con elogios entusiastas. Para las familias trabajadoras que vivían en vecindarios congestionados o en condiciones difíciles, los baños eran como entrar en un palacio mágico. Todo se sentía grandioso, limpio y lleno de posibilidades. Muchas familias dijeron que visitar los baños Sutro se convirtió en uno de los recuerdos más felices de su infancia. En entrevistas, Adolf Sutro solía decir que ni siquiera los baños de la antigua Roma, famosos por su lujo,
podían compararse con lo que él había creado. Y en muchos aspectos tenía razón. Ningún otro baño público en el mundo combinaba ingeniería, arte, ciencia, ocio y comunidad como lo hacían los baños Sutro. Para Sutro esto no era simplemente entretenimiento, era, como él lo llamaba, diversión que da salud, un lugar donde los cuerpos se fortalecían, las mentes se iluminaban y los espíritus se aligeraban. Pero algo cambió muy rápidamente. En 1898, solo 2 años después de la apertura de los baños, Adolf Sutro falleció. El soñador que había imaginado lo imposible, luchado contra años de desafíos y gastado su fortuna personal para dar al público un lugar de maravillas, desapareció repentinamente. Sus herederos heredaron los baños, la Cliff House, los jardines y la tierra, pero no tenían su pasión, su ingenio o su capacidad para mantener una operación tan grande y costosa. Mantener los baños abiertos se convirtió en una lucha casi inmediata. El edificio era enorme. Todo requería constantes reparaciones, los hornos que calentaban las piscinas, las bombas que movían el agua salada, el cristal que se agrietaba en las tormentas, la madera y el metal que se desgastaban con el tiempo. El océano nunca descansaba, y eso significaba que los propietarios tampoco podían hacerlo. Para atraer visitantes y generar ingresos, la familia de Sutro organizaba eventos, patrocinaban competencias de natación, espectáculos de estilo circense e incluso concursos de belleza. A veces funcionaba. En 1913 y 1914, los baños ganaron atención nacional cuando nadadores campeones de Hawái batieron récords mundiales allí. Durante un breve periodo, volvió a estar en el centro de atención, pero los problemas acechaban a la vuelta de la esquina. La Primera Guerra Mundial cambió la nación. La gente pasaba por momentos difíciles y el ocio no era una prioridad. Luego llegó la Gran Depresión en los años 1930, uno de los periodos financieros más oscuros de la historia estadounidense. Las familias apenas tenían dinero suficiente para las necesidades básicas, y las actividades recreativas fueron eliminadas de sus presupuestos. Los baños Sutro, antes llenos de miles de personas, ahora estaban parcialmente vacíos, y los costos seguían aumentando. El edificio no solo era grande, era demasiado grande. Por muchos visitantes que vinieran, nunca parecía generar suficiente dinero para cubrir sus enormes gastos. Los baños estaban convirtiéndose gradualmente en una carga financiera, y esto era solo el comienzo de su largo declive, reinvención, lucha y batalla contra el tiempo. Con la llegada de los años 1930, los baños Sutro se encontraban en una encrucijada. El otrora brillante palacio de cristal y agua luchaba por sobrevivir. El edificio seguía siendo enorme e impresionante, pero su gloria se desvanecía. Las constantes reparaciones, el costo de calentar las piscinas y la interminable guerra con el océano estaban agotando las finanzas del propietario. Si algo no cambiaba pronto, los baños cerrarían completamente. Fue durante este difícil periodo cuando Adolf J. Sutro, nieto de Adolf Sutro, dio un paso adelante con un plan audaz. Quería revivir los baños transformándolos en algo nuevo que pudiera captar la imaginación de los visitantes modernos. Creía que la gente quería más que solo piscinas. Querían entretenimiento, emoción y una variedad de actividades. Así que el joven Sutro inició un ambicioso proyecto de remodelación. Una nueva visión para convertir los baños en un paraíso recreativo. Comenzó la renovación eliminando varias de las piscinas originales. Estas piscinas de agua salada habían sido el corazón del complejo, pero requerían un bombeo, calentamiento y limpieza constantes. En lugar de intentar mantenerlas, Adolf Sutro las reemplazó con nuevas atracciones, canchas de baloncesto, pistas de baile y espacios para diferentes eventos. Incluso añadió una playa cubierta completa con arena dentro del edificio. Los trabajadores trajeron cargas de arena desde playas reales y la esparcieron a lo largo de una gran sección del suelo. Los visitantes podían caminar descalzos sobre la cálida arena sin salir nunca al exterior. Esta adición fue una de las características más inusuales que los baños habían visto jamás, y mucha gente acudía simplemente para experimentar la novedad. La idea de Adolf Sutro era simple pero ingeniosa. Si nadar solo no bastaba para atraer multitudes, entonces quizás la variedad sí lo haría. Quería ofrecer algo para todos, sin importar su edad o intereses. El edificio remodelado ahora ofrecía partidos de baloncesto, zonas de baile, exposiciones y eventos especiales, la famosa playa cubierta, reuniones públicas y festivales. Esperaba que esta nueva ola de entretenimiento devolviera la vida a la enorme estructura. Durante un breve periodo su plan pareció funcionar. La asistencia aumentó, las familias regresaron, los eventos atraían multitudes. Las personas que vivieron en San Francisco durante las décadas de 1930 y 1940 recordaban los baños no solo como un centro de natación,
sino como un animado espacio social lleno de música, juegos y reuniones comunitarias. Pero bajo la emoción, los problemas no habían desaparecido, solo estaban ocultos temporalmente. El mayor problema de todos era simplemente el tamaño de los baños Sutro. El edificio era casi increíblemente grande. Simplemente calentar el agua de las piscinas requería una cantidad enorme de energía. Mantener el techo de cristal necesitaba atención constante. El océano seguía golpeando las paredes, amenazando la estructura durante cada tormenta importante. Los hornos, tuberías y bombas estaban envejeciendo y necesitaban reparaciones constantes. Operar el complejo costaba mucho más dinero del que generaba. Aunque las nuevas atracciones atraían a más personas, los ingresos seguían sin poder igualar los gastos, y con el tiempo acudían menos familias. El país enfrentaba guerras, desafíos económicos y grandes cambios culturales. La generación más joven descubría nuevas formas de entretenimiento. Las pistas de patinaje sobre hielo, los cines y las discotecas ganaban popularidad. La magia resplandeciente de los baños Sutro comenzaba a parecer anticuada. Para 1952, la situación era grave. Los propietarios apenas podían mantener las puertas abiertas. La estructura se deterioraba. El agua salada había corroído las vigas metálicas. Partes del edificio requerían costosas reparaciones. Los sistemas de calefacción fallaban. Los suelos necesitaban arreglos. Todo exigía atención, y simplemente no había dinero. Parecía que los baños Sutro, que alguna vez fueron símbolo de esperanza, imaginación y alegría, estaban a punto de desvanecerse para siempre. Y entonces, en el último momento posible, apareció un salvavidas. En 1952, los baños fueron adquiridos por George Whitney, un conocido empresario que poseía el famoso Playland Amusement Park cercano, y la Cliff House. Whitney era un emprendedor enérgico y optimista, que creía que el entretenimiento debía ser accesible y divertido. Tenía talento para convertir atracciones anticuadas en negocios exitosos. Whitney tuvo una idea audaz para salvar los baños Sutro. En lugar de intentar mantener las piscinas en funcionamiento, que habían resultado demasiado costosas, convirtió el espacio restante en una enorme pista de patinaje sobre hielo. Las pistas de hielo se estaban volviendo muy populares en los años 50, y Whitney creía que los baños podían prosperar si ofrecían algo fresco y atractivo. Y tenía razón. La nueva pista de hielo se convirtió en un éxito. Las familias venían a patinar los fines de semana. Las parejas acudían en sus citas, los adolescentes se reunían allí con amigos, los patinadores se deslizaban sobre el hielo al ritmo de música alegre que resonaba por todo el enorme edificio. Durante un tiempo parecía que los baños Sutro habían vuelto a la vida, pero este resurgimiento no duraría para siempre. Cuando George Whitney falleció, su familia heredó sus propiedades. A diferencia de Whitney, no estaban dispuestos a operar grandes complejos de entretenimiento. El terreno alrededor de los baños se había vuelto increíblemente valioso, y los promotores inmobiliarios estaban ansiosos por comprarlo. Uno a uno los Whitney vendieron partes de la propiedad. Pronto los desarrolladores comenzaron a considerar grandes planes para el sitio. Imaginaban condominios de gran altura, centros comerciales y edificios modernos que generarían enormes beneficios. Las ruinas de los baños eran anticuadas, costosas y difíciles de gestionar. A ojos de los nuevos propietarios, la estructura histórica no encajaba con el futuro que buscaban. A principios de los años 60, la decisión ya estaba tomada. Los baños Sutro serían demolidos. El icónico Palacio de Cristal, las grandes piscinas y la estructura histórica serían derribados. En su lugar, surgirían desarrollos modernos. La era de los baños Sutro estaba llegando a su fin, pero antes de que pudiera comenzar la demolición, ocurrió algo inesperado y devastador. El 26 de junio de 1966, un incendio masivo estalló dentro de los baños Sutro. Las llamas se propagaron rápidamente por las partes de madera de la antigua estructura. El fuego se intensificó hasta que explotó a través del edificio. Las vigas metálicas se retorcieron. El cristal se quebró. El humo se extendía por toda la costa. Multitudes se reunieron en los acantilados cercanos, observando cómo el otrora glorioso palacio ardía. En cuestión de horas el edificio quedó destruido. El incendio fue posteriormente declarado provocado, lo que significa que alguien lo inició deliberadamente. Muchas personas sospechaban que se había quemado para facilitar la limpieza o cobrar un seguro, pero nadie fue jamás arrestado y nadie confesó nunca. Hasta hoy la causa del incendio sigue siendo un misterio, lo que añade a la historia inquietante del lugar. Lo que una vez fue el mayor complejo de natación cubierto del mundo, el orgullo de Adolf Sutro, ahora no era más que un montón de ruinas humeantes. Los desarrolladores abandonaron sus planes. El terreno quedó vacío. El viento del océano soplaba sobre los restos, erosionándolos pieza a pieza. La lluvia llenaba las antiguas piscinas. Cangrejos corrían por las piedras.
Lo que antes era un lugar animado y alegre ahora estaba tranquilo y fantasmal. La gloria había desaparecido, pero la historia no había terminado. En los años posteriores al devastador incendio de 1966, los baños Sutro ya no se parecían al brillante palacio que una vez fueron. Sin su techo de cristal, sin el cálido resplandor del sol entrando en el vasto interior, y sin risas resonando por sus pasillos, el edificio se desvanecía lentamente en el paisaje. Las mareas subían y bajaban alrededor de los restos, deslizándose sobre hormigón roto y metal oxidado. El océano, que una vez fue la savia vital de los baños, ahora ayudaba a borrarlos. Los desarrolladores que antes planeaban grandes proyectos de construcción, perdieron interés tras el incendio. La idea de construir condominios o un centro comercial en los inestables acantilados azotados por el océano se volvió demasiado arriesgada, y el costo de limpiar las ruinas era mucho más caro de lo que cualquiera quería pagar. Con el tiempo, los restos carbonizados de los edificios quedaron intactos, permitiendo que el mar y el clima continuaran su lento trabajo. Los visitantes que vagaban por el lugar encontraban una escena inquietante, casi de otro mundo: escaleras que no conducían a ninguna parte, pozas oscuras llenas de agua verde, y restos esqueléticos de muros en ángulos extraños. Lo que había sido uno de los lugares más alegres de San Francisco, ahora parecía un mundo olvidado tragado por la costa, y sin embargo, curiosamente, las ruinas atraían a la gente, mucha gente. Con el paso de los años, la naturaleza comenzó a entretejerse a través de las ruinas. El musgo se espesó sobre las piedras, plantas silvestres brotaban de grietas en el cemento, aves se posaban en las viejas vigas. Las olas rompían rítmicamente contra las piscinas inferiores, llenándolas de agua espumosa cada vez que subía la marea. Las vigas metálicas oxidadas, antes brillantes y fuertes, ahora se curvaban y doblaban como esculturas silenciosas. Para muchos visitantes, el sitio se sentía como entrar en una cápsula del tiempo, los restos de un enorme sueño que el mundo natural recuperaba lentamente. En días brumosos, la niebla flotaba entre los cimientos rotos, dando a las ruinas un aire misterioso y casi mágico. Algunas personas lo describían como pacífico, otros lo encontraban inquietante. Los niños trepaban por los bordes de las piscinas, los adolescentes exploraban los túneles y los caminos rocosos. Artistas, fotógrafos y escritores se sentían atraídos por el lugar por su belleza dramática y melancólica. Cada trozo de hormigón parecía contar una historia sobre una gloria que una vez existió. Cada viga caída susurraba recuerdos de los miles que habían recorrido los baños en su apogeo. Aunque la gran estructura había desaparecido, la presencia de la imaginación de Adolf Sutro aún flotaba en el aire. Hoy, cuando visitamos las ruinas de los baños Sutro, no solo vemos piedra y concreto, contemplamos el poder de un sueño, la fragilidad de las creaciones humanas y la resistencia de la memoria colectiva. Los visitantes modernos que exploran estas ruinas sienten la presencia de una era pasada, casi como si el eco de aquellas risas y chapoteos siguiera flotando en el aire salado. Estas ruinas nos enseñan importantes lecciones. Primero, que los sueños pueden moldear una ciudad. Los baños nacieron de la increíble imaginación de Adolf Sutro. No soñaba pequeño, soñaba más grande de lo que nadie creía posible, transformando una cala rocosa en un monumento reconocido mundialmente. Segundo, que el lujo puede ser compartido. Sutro creía firmemente que la gente común merecía acceso a la belleza, la cultura y la alegría. Sus tarifas accesibles demostraban que realmente le importaba crear un espacio comunitario donde ricos y pobres pudieran reunirse. Tercero, que la naturaleza siempre tiene la última palabra. A pesar de todo el genio de Sutro, el océano seguía siendo una fuerza implacable. Las mareas, tormentas y el clima luchaban constantemente contra la estructura, recordándonos que incluso nuestras creaciones más impresionantes son temporales. Y por último, que la historia sobrevive incluso cuando las estructuras no lo hacen. Aunque el Palacio de Cristal ha desaparecido, su legado perdura en fotografías, relatos y en estas mismas ruinas que ahora forman parte del área recreativa nacional Golden Gate. Mientras te alejas de las ruinas, con el sonido de las olas aún en tus oídos, quizás te preguntes qué otros tesoros históricos permanecen ocultos a plena vista en nuestras ciudades. ¿Qué otros sueños audaces como los baños Sutro esperan ser descubiertos y apreciados nuevamente? Si te fascinan estas mansiones históricas, suscríbete ahora y déjame en los comentarios qué propiedad legendaria deberíamos explorar a continuación. Tu apoyo hace posibles estas investigaciones detalladas.